Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y si no, pues aquí estamos para animarlos un poquito. Hoy tenemos un tema que créanme ha sacudido el mundo de las series turcas y por supuesto, el de los fans. El título lo dice todo: escándalo Hande Erçel demanda a Kerem Bürsin. ¿Qué pasó entre ellos? Sí, lo escucharon bien. La noticia ha corrido como la pólvora y todos, absolutamente todos, estamos con la misma pregunta en la cabeza: ¿qué demonios está pasando? Hande Erçel, la adorada Eda de Love is in the Air, y Kerem Bürsin, nuestro guapísimo Serkan Bolat, están en el ojo del huracán una vez más. Pero esta vez, la situación es mucho más seria que cualquier rumor de romance o desacuerdo en el set. Se habla de una demanda. Y eso, amigos míos, es algo que debemos analizar a fondo. Este es un tema que va más allá de las simples especulaciones de los tabloides. Estamos ante un posible conflicto legal que podría tener repercusiones significativas tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Antes de que empecemos a bucear en este mar de especulaciones y rumores, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Prometo mantenerlos informados y al tanto de todo lo que sucede. Así que suscríbanse ahora mismo. De esta manera se mantendrán actualizados y no se perderán ningún detalle crucial sobre este y otros temas relevantes del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, pongámonos serios. La noticia de la demanda, por supuesto, ha llegado a nosotros a través de varios medios y fuentes. Algunos medios turcos y también cuentas de redes sociales dedicadas a noticias sobre celebridades han reportado que Hande Erçel ha tomado acciones legales contra Kerem Bürsin. La información, como suele pasar en estos casos, es un poco difusa y fragmentada. No tenemos detalles concretos sobre la naturaleza de la demanda, pero sí podemos intentar reconstruir el rompecabezas basándonos en lo que sabemos y en lo que se rumorea. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay comunicados oficiales por parte de los representantes legales de ninguno de los actores. Esto complica aún más el panorama y nos obliga a ser cautelosos con la información que se divulga. Recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Su relación, nacida en el set de Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas para muchos. La química entre ellos era innegable. En la pantalla eran Serkan y Eda, una pareja que nos hacía suspirar y reír a carcajadas. Fuera de ella, la magia parecía continuar. Los paparazzi los capturaban juntos, besándose, paseando por la calle, mostrando su amor abiertamente. Los fans, por supuesto, estaban encantados. Era el romance perfecto. Se convirtieron en la pareja predilecta del público, y su relación trascendió la pantalla, creando una conexión aún más fuerte con sus seguidores. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la conexión palpable entre Hande y Kerem. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban y la naturalidad con la que interactuaban en escena conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo. Su relación, que comenzó como una simple colaboración profesional, evolucionó rápidamente en algo más profundo y significativo. Después de 2 años de noviazgo, la noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría. Aunque no se dieron a conocer las causas de la ruptura en su momento, muchos especularon sobre posibles diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros, sin embargo, sugirieron que la relación se había desgastado con el tiempo. Sea cual sea la razón, la separación entristeció a muchos seguidores de la pareja. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se negaban a creer que la pareja perfecta había llegado a su fin. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Hande, por su parte, continuó con su carrera como actriz y modelo, participando en nuevos proyectos y consolidando su estatus de estrella. Kerem también siguió trabajando en diversas producciones, tanto en Turquía como a nivel internacional. Aunque ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, no tardaron en aparecer rumores sobre nuevas relaciones y encuentros. Ambos artistas, con su profesionalismo, supieron mantener una imagen impecable ante el público, a pesar de los desafíos personales que pudieron haber enfrentado.
Ahora, volvemos al presente. La noticia de la demanda es el punto central. ¿Qué pudo haber desencadenado esta situación? Las especulaciones son muchas. Algunos medios sugieren que podría tratarse de una disputa económica. Quizás después de la separación, existan diferencias en cuanto a la gestión de bienes en común, acuerdos comerciales o proyectos en los que ambos estuvieron involucrados. Otros rumores apuntan a posibles problemas personales que derivaron en la necesidad de tomar acciones legales. Este es un escenario plausible considerando que en ocasiones, las relaciones sentimentales, incluso las que terminan en buenos términos, pueden dejar asuntos financieros pendientes. Es importante recordar que hasta el momento, no tenemos confirmación oficial sobre los motivos detrás de la demanda. Las fuentes son diversas y las interpretaciones varían. Por lo tanto, es crucial tomar la información con cautela y no caer en la desinformación. Los abogados de ambas partes seguramente están trabajando en el caso, y probablemente habrá más información disponible en el futuro. La especulación sin fundamento solo contribuye a crear un ambiente de confusión y desconfianza. Es fundamental esperar a que se esclarezcan los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. Una de las posibles explicaciones que se barajan es que la demanda esté relacionada con una violación de la privacidad o el uso indebido de información personal. En el mundo de las celebridades, es común que los medios y los paparazzi intenten obtener información sensible sobre sus vidas. Si alguno de los dos sintiera que su privacidad fue vulnerada o que se ha utilizado información personal de manera inapropiada, podría ser un motivo para iniciar acciones legales. Este es un tema delicado, ya que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido, incluso para las figuras públicas. Los famosos a menudo se ven expuestos a la intromisión en su vida privada, y es comprensible que busquen protegerla por todos los medios legales. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que existan diferencias en cuanto a la propiedad intelectual. Tal vez durante su relación, hayan trabajado juntos en algún proyecto creativo, y ahora surjan disputas sobre la autoría, los derechos de imagen o la distribución de ese trabajo. Esto, por supuesto, es una mera especulación, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Si bien no hay constancia de que hayan colaborado en proyectos fuera de la serie, es plausible que hayan tenido ideas creativas en conjunto que ahora generen controversia. También debemos considerar el factor de las redes sociales y la influencia de los fans. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Los comentarios negativos, el acoso cibernético y la difusión de rumores falsos pueden tener consecuencias graves para la salud mental y la reputación de las personas. Si alguno de los dos sintiera que ha sido víctima de acoso o difamación a través de las redes, podría ser otro motivo para acudir a la justicia. El acoso en línea es un problema cada vez más común, y las figuras públicas son especialmente vulnerables a este tipo de ataques. La difamación y la propagación de información falsa pueden causar un daño irreparable a la reputación de una persona, y es comprensible que busquen protección legal en estos casos. Sea cual sea la razón detrás de la demanda, lo cierto es que esta situación ha generado una gran conmoción en el mundo del entretenimiento turco. La imagen de Hande Kerem, que hasta hace poco tiempo era sinónimo de amor y felicidad, ahora se ve empañada por una disputa legal. Es una pena ver cómo una historia que comenzó con tanta pasión y romanticismo ha terminado en este escenario. Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo, donde la atención mediática y la presión pública pueden ser abrumadoras. Mientras esperamos más información, es importante mantener la calma y no sacar conclusiones apresuradas. Los juicios de valor y las acusaciones sin fundamento no ayudan en nada. Lo mejor es esperar a que se revelen más detalles y a que las partes involucradas se pronuncien al respecto. La prudencia y el respeto son fundamentales en estos momentos. Es fácil dejarse llevar por la especulación y el sensacionalismo, pero es crucial resistir la tentación y esperar a que se establezca la verdad. En estos momentos, la situación es incierta. La demanda puede durar meses o incluso años. El proceso legal puede ser largo y desgastante. Por eso es fundamental que Hande y Kerem cuenten con el apoyo de sus seres queridos y que puedan lidiar con esta situación de la mejor manera posible. El apoyo de amigos, familiares y colegas puede ser crucial para superar este difícil momento. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay personas que están sufriendo y que necesitan ser tratadas con empatía y comprensión.
Mientras tanto, los fans de ambos actores están divididos. Algunos expresan su decepción y tristeza por la situación. Otros, en cambio, muestran su apoyo incondicional a sus ídolos y esperan que se resuelva de la mejor manera posible. Y otros, lamentablemente, aprovechan la situación para generar polémica y difundir rumores falsos. La reacción de los fans es comprensible, ya que se sienten involucrados en la vida de sus ídolos. Sin embargo, es importante que los seguidores mantengan una actitud respetuosa y eviten caer en la difamación o el acoso en línea. Es importante que todos nosotros, como espectadores y seguidores, mantengamos una actitud respetuosa y constructiva. No caigamos en la tentación de alimentar la controversia o de tomar partido por alguno de los dos. Lo mejor es ser empáticos y esperar a que la verdad salga a la luz. La especulación y la difusión de rumores solo empeoran la situación. Es fundamental que nos mantengamos informados a través de fuentes confiables y que evitemos propagar información falsa o sensacionalista. En cuanto tengamos más información sobre el caso, les prometo mantenerlos al tanto. Estén atentos a mi canal, porque seguiré investigando y analizando la situación. Actualizaré la información a medida que surjan nuevos detalles. Es probable que en los próximos días y semanas se filtren más datos, declaraciones de abogados y quizás, incluso declaraciones de los propios actores. No se preocupen, yo estaré aquí para contárselos. Les insto a que activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Mientras tanto, les invito a que compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál es su teoría? ¿Cómo creen que terminará esta historia? Me interesa mucho leer sus puntos de vista. Es valioso escuchar diferentes perspectivas y reflexionar sobre las posibles causas y consecuencias de esta situación. Sin embargo, les pido que sus comentarios sean respetuosos y constructivos. En resumen, hemos hablado del supuesto escándalo entre Ander Cell y Kerem Bürsin, de la demanda, de las posibles causas, de las especulaciones y de la importancia de mantener la calma y ser respetuosos. Hemos explorado el contexto de su relación, desde el romance en la pantalla hasta el final de su relación en la vida real, y ahora, el conflicto legal. Y les he animado a que se suscriban al canal y a que comenten sus opiniones. Este es un momento crucial para el futuro de ambos actores, y es importante que la comunidad de fans demuestre su apoyo de manera responsable. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, hay dos personas involucradas en esta situación, y es fundamental respetar su privacidad y su derecho a la justicia. No podemos pretender saber la verdad absoluta, pero sí podemos mostrar empatía y comprensión ante una situación que, sin duda, debe ser muy difícil para ellos. Además de analizar la situación legal, es importante reflexionar sobre las presiones que enfrentan los actores y actrices en el mundo del espectáculo. La fama, el éxito y la exposición mediática conllevan una serie de desafíos, y es fundamental que la sociedad en general tome conciencia de ello. El acoso en línea, la difamación y la invasión de la privacidad son solo algunos de los problemas que enfrentan las celebridades, y es necesario tomar medidas para proteger sus derechos y su bienestar. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra industria, está sujeta a cambios y transformaciones. Las nuevas tecnologías, las redes sociales y las plataformas de streaming han modificado la forma en que se consume contenido y se relacionan los artistas con sus seguidores. Es fundamental que los actores y actrices se adapten a estos cambios y que encuentren formas de proteger su privacidad y su reputación en este nuevo entorno. En cuanto a Ander Cell y Kerem Bürsin, ambos son profesionales talentosos y reconocidos, con una trayectoria destacada en el mundo del espectáculo. Han demostrado su capacidad para conectar con el público y para interpretar personajes memorables. Independientemente del resultado de la demanda, estoy seguro de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Quiero reiterar la importancia de la cautela al interpretar la información que circula en los medios y en las redes sociales. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y por las especulaciones, pero es fundamental que nos mantengamos informados a través de fuentes confiables y que evitemos propagar información falsa o engañosa. En este momento lo más sensato es esperar a que se aclaren los hechos y a que las autoridades competentes se pronuncien sobre el caso. No debemos juzgar ni condenar a nadie antes de conocer la verdad. La empatía y la comprensión son fundamentales en estos momentos, y es importante recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos que están sufriendo. Y llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco más lo que está pasando. Les agradezco mucho por acompañarme una vez más. Les recuerdo que la suscripción al canal y la activación de la campanita de notificaciones son fundamentales para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas relevantes del mundo del entretenimiento turco. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de lo que está pasando. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la prudencia y el respeto son las mejores herramientas en este momento.